Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, en que nos interrogamos e intentamos responder sobre los problemas que estamos enfrentando como humanidad, como personas, como trabajadores, que será el tema de hoy, en un mundo que se está transformando muy profundamente y donde las cosas no son lo que eran en el pasado. Y esto siempre desde la perspectiva de las ciencias sociales. Bueno, como anunciaba, hoy vamos a hablar, puesto que estamos en el mes y a menos de una semana de la celebración del Día del Trabajo, del Día de los Trabajadores, que es prácticamente en todas partes del mundo, con la excepción del país en el cual se produjo el evento principal que significó que todos los años se conmemorara el Día del Trabajo, como en Estados Unidos, con las matanzas de trabajadores en Chicago. Bueno, el tema del trabajo y las problemáticas de los trabajadores tiene hoy en día como dos dimensiones. Una, la clásica, la de siempre, la de las condiciones de vida, las posibilidades de mejoramiento de la vida de los trabajadores, la, digamos, potencialidad de organización frente a una situación en la cual hay grandes sectores que están precarizados y no están organizados. Las demandas, en el caso chileno, frente a un gobierno que intenta de alguna manera reproducir modelos del pasado, entonces, ¿cuál va a ser la capacidad de los trabajadores del mundo del trabajo de oponerse a esto? ¿Cuánto hoy día los trabajadores, las organizaciones de trabajadores, está ligada como en otra época a la política? ¿Cuánto puede esperar de ella? ¿O se ha producido lo que se ha producido en muchas partes y en casi todas las distintas otras cosas de la sociedad, que es esta ruptura entre política y las relaciones sociales, y las subjetividades, y las distintas formas de organización, e incluso los movimientos sociales? Ese es un aspecto. ¿Cómo está hoy y qué perspectivas tiene la situación del trabajo y de los trabajadores? Donde hubo, a mi juicio, bueno, hay toda una discusión al respecto, unos avances bastante significativos durante el gobierno de Boric, y que son temas que amenazan volver atrás con el gobierno actual. Y hay otra dimensión, hay otro aspecto que atraviesa de alguna manera este que acabamos de señalar, que es la situación de los trabajadores y perspectiva en Chile, que es la transformación universal del trabajo, de la organización del trabajo y de la irrupción de tecnologías, entre los que está, por supuesto, el tema
famoso de la inteligencia artificial, que plantean quizás el advenimiento de una nueva era respecto del trabajo, distinto a lo que fue el trabajo de la civilización o de la sociedad industrial. O sea, no tan solo los problemas, llamémosle económico-políticos, en determinados países, en el nuestro, respecto a la situación de los trabajadores y sus organizaciones, sino la transformación civilizatoria de lo que ha sido el trabajo. Bueno, sobre esto vamos a conversar con uno de los principales especialistas actuales en este tema, desde la sociología, un colega en nuestro departamento de sociología que ha estado otras veces acá, que es Pablo Pérez. Pablo Pérez Ahumada es profesor asociado del departamento de sociología y de la Universidad de Chile y es doctor en sociología por la Universidad de California, San Diego. Y actualmente dirige los núcleos milenios en política laboral y vida familiar y colectiva, que se llama LABOFAM. Y es autor de un libro muy importante que se llama Poder de clase y política laboral, sindicatos, asociaciones empresariales y reforma en Chile, publicado por la Universidad Alberto Hurtado. Y dirige hoy día un proyecto muy importante, digamos, que cubre muchas de todas las dimensiones que hemos mencionado. Bueno, muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Y yo partiría por la pregunta más general de cómo ves hoy día, digamos, reflejado de alguna manera en Chile, pero los, los problemas que en general encuentra el mundo del trabajo con este cambio de época que se ha producido por los avances tecnológicos, por los procesos de globalización, etcétera. Bueno, Manuel Antonio, gracias por la invitación. Y la pregunta es compleja porque, bueno, son muchas cosas por las que está atravesando el mundo del trabajo actualmente. Un, Uno de esos aspectos que es clave es, bueno, el cambio tecnológico y cómo la irrupción de tecnologías, como por ejemplo las tecnologías de trabajo telemático, afectan las relaciones cotidianas en el mundo del trabajo. Eso se está discutiendo cada vez más, pero todavía se discute, o sea, y se intenta estudiar cuáles pueden ser los efectos concretos, por ejemplo, en el ámbito de la interacción social típica social del trabajo. Doy un ejemplo súper concreto. En general se percibe la posibilidad de teletrabajar o de trabajar telemáticamente desde la casa como algo que permitiría facilitar la vida de las personas, especialmente de quienes tienen responsabilidades de cuidado. Ahora, lo que también está en discusión es que muchas veces esas maneras de trabajar a distancia, lo que hacen en última instancia es desocializar el espacio del trabajo y cortar un aspecto fundamental del ámbito laboral, que era la posibilidad de socialización en el lugar de trabajo y la posibilidad, a partir de esa socialización, de, por ejemplo, construir identidades comunes, intereses comunes, y así mismo construir organización colectiva. Bueno, para tocar, quedarnos un poco en este punto, es decir, la forma de el trabajo desde el hogar, digamos, significa que, de hecho, ha ocurrido un debilitamiento de las organizaciones sindicales, por ejemplo, o, digamos, en términos de lo que tú señalabas, de la ciudad, de estar pero también en términos de que hay menos sectores sindicalizados. La segunda parte de tu afirmación es algo que todavía, al menos yo no he visto investigaciones concretas que muestren eso, pero lo que sí yo he visto, investigaciones, sobre todo en Europa, son, bueno, estudios que han mostrado, por ejemplo,
cómo los sindicatos tienen que, por un lado, responder a la demanda de teletrabajo, especialmente como un mecanismo que permita resolver parcialmente, por cierto, el problema del cuidado. Y por otro lado, cómo los mismos sindicatos, al defender esa demanda, saben que en última instancia eso dificulta la posibilidad de, por ejemplo, reunir a los trabajadores y las trabajadoras en el lugar de trabajo para, por ejemplo, realizar una asamblea. Ahora, también lo que se ha demostrado, y muy recientemente, es que los sindicatos también están recurriendo a, no sé, desde grupos de WhatsApp hasta asambleas virtuales, para de alguna manera resolver ese problema que surge en la organización colectiva. Lo que quiero plantear es que en el fondo es algo que tiene matices y que tiene complejidades en todos aspectos. Oye, Un ejemplo, rompe la unidad de los sindicatos. Pero fíjate, porque finalmente, cuando se está en la empresa juntos, con los mismos horarios, entonces las acciones colectivas, las reuniones, etcétera, juntan a la gente al total. Si hay quórum, se hace; si no hay quórum, no se claro, hace. Pero en el caso ahora distinto, que se pueden hacer reuniones virtuales. por computador, claro, Claro. reuniones digitales, se pueden hacer por grupos. Sí, No tiende a romper eso como la unidad de la organización. los efectos pueden ser ambivalentes y todo depende también de la capacidad que tenga el sindicato para generar, por decirlo, como se llama, involucramiento activo de parte de los miembros del sindicato. Eh, Eso es algo, digamos, que está muy abierto y que en el fondo, y lo que se ha planteado es que ahí la resolución de ese problema depende mucho de la capacidad de las dirigencias sindicales y particularmente de que los dirigentes que están en el lugar de trabajo para poder movilizar intereses ya de manera, digamos, telemática. Bueno, pero ese es un aspecto que yo encuentro que es relevante. Otro aspecto que yo ¿No? encuentro que yo creo que también es súper relevante es cómo la demanda, por ejemplo, de teletrabajo efectivamente puede resolver o no esa promesa que generalmente se plantea asociada al teletrabajo, es la promesa de facilitar la vida familiar o personal con la vida laboral. ¿Qué es lo que se ha demostrado? Es que muchas veces eso efectivamente no es así. Ejemplo muy concreto, ¿qué pasaba, por ejemplo, especialmente con las mujeres en el periodo de la pandemia? Las mujeres trabajadoras, muchas de ellas teletrabajaron, pero al mismo tiempo tenían que hacerse cargo de las demandas de cuidado en el hogar. ¿Qué quiero decir? Entender el teletrabajo como la solución al problema de la desigual distribución de cuidado en el hogar es lo que se ha demostrado recientemente es errado, porque lo que puede terminar reproduciendo en el fondo es la amplificación de desigualdades de género en el espacio doméstico. Ahora, ese es digamos, se mantiene el trabajo, se desplaza, pero una de las cosas que se ha dicho mucho es que lo que está ocurriendo o lo que va a ocurrir es una disminución muy, digamos, enorme del, eh, del número de trabajadores, De los puestos de y que trabajo. de los puestos de trabajo, y que eso va a significar en un tiempo más, digamos, que eh, una cantidad enorme de trabajos se van digamos, por el avance tecnológico. Claro. Ahora, dejemos de lado el, el Sí. tema, digamos, desde el punto de vista estrictamente de los avances tecnológicos, no se va a necesitar inteligencia artificial mediante, no se va a necesitar tantos trabajadores. Va a ser así. Nuevamente, hay de todo. O sea, hay afirmaciones que son bien catastróficas al respecto, que plantean que de acá al 2050 se van a perder no sé cuántos millones de trabajos, pero también hay afirmaciones que son más, o investigaciones que son más, que presentan un argumento más matizado al respecto y que sostienen que así como se pierden puestos de trabajo, también se generan otros puestos de trabajo más calificados que se requieren para, por ejemplo, el establecimiento o el control de
no sé, la maquinaria que eventualmente podría reemplazar a los trabajadores en ciertos Bueno, sectores. pero ¿Mm? ahí, supongamos que fuera así. ¿Ah? Sí, Supongamos que a disminución del trabajo actual sí, se crean nuevas fuentes sí, por, digamos, eh, pero para trabajos distintos. ¿Ah? claro. Sí. Ya. Entonces la pregunta ahí es, ¿y de alguna manera el trabajo estaba ligado a un sistema educacional? Absolutamente, Tú sí. vas a tener que tener, por ejemplo, mucho más de lo que son las escuelas, colegios, universidades Sí. técnicas que, que preparen para el oficio. Y, y eso, yo tengo una impresión que implica reformas educacionales tan fuertes que no está claro que se pueda Claro. manejar los tiempos para precisamente resolver ese problema. O sea, van a disminuir los trabajos, se van a crear otros y esos otros van a los trabajadores en su formación actual en conjunto van a tener los instrumentos para esos otros trabajos, ¿se cree? Bueno, en un contexto como el chileno probablemente no, pero lo que se ve en Europa, por ejemplo, en los países, como se llama, con sistemas coordinados, lo que uno ve es que el avance de la tecnología va de la mano con programas de reconversión laboral o de recapacitación laboral, en donde el gobierno ofrece, por ejemplo, bueno, programas de capacitación al ¿De dónde alero. vienen esos programas? Esos programas de capacitación, por ejemplo, vienen de el sistema educacional o clásico, digamos, o de otro lado, Es que muchas básicamente a veces través de las empresas mismas. No, Es que muchas veces vienen a través del sistema educacional, pero de la mano con las asociaciones empresariales que se encargan de robustecer los sistemas de formación, digamos, de formación o de cualificaciones. Lo importante de eso es cómo se realizan, cómo se establece el acuerdo a través del cual se sostiene que es necesario hacer esto versus esto otro. Bueno, en los países con sistemas más coordinados de relaciones laborales, comúnmente esto pasa por acuerdos entre asociaciones empresariales y sindicatos. Por supuesto, acuerdos mediados por los gobiernos, en donde se establece, por ejemplo, en qué circunstancias la implementación de nuevas tecnologías va a implicar la reducción de puestos de trabajo, pero al mismo tiempo, y cómo se van a establecer políticas compensatorias para esos puestos de trabajo. En el fondo es evitar, bueno, asumiendo que la tecnología siempre es positiva, de lo que se trata es de evitar que existan sectores marginados del proceso de desarrollo tecnológico. Sectores que después no se puedan, sectores del trabajo que no se puedan integrar a las nuevas formas de trabajo. Y eso, yo creo que es importante eso por varias razones, porque muchas veces, incluso dentro del movimiento sindical, esto genera problemas y genera, digamos, debate porque la actitud, digamos, o la disposición innata de los sindicatos es defender los puestos de trabajo, por supuesto. Ahora, junto con eso también hay sindicatos que se dan cuenta que ante el avance de tecnología y ante como la virtual desaparición de ciertos puestos de trabajo, es necesario, por ejemplo, demandar la reconversión laboral o políticas de reconversión fuertes. pero, y digamos, antes de entrar más en el caso chileno, un último de los problemas que parece presentarse es la, los trabajadores fueron siempre, a veces más, otras veces menos, muy importante a través de organizaciones y también de ideologías importantes en las transformaciones de la sociedad. Digamos, hay no solo los trabajadores clásicos obreros, sino los trabajadores de clase ¿Sí? media, o sea, quienes Profesionales. estaban en un profesional, etc. Ahora, y tenían entonces de alguna manera una presencia en el sistema político, ya fuera a través de sus organizaciones, ya fuera a través de los partidos políticos mismos. Mi impresión es que
en el mundo en general, lo que se ha producido es un debilitamiento Sí. de la capacidad política del mundo del mundo del trabajo, del mundo de los trabajadores. Eso tiene alguna solución posible. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es lo que ocurre con todo este trabajo eh, individual de las personas que hacen, digamos, estos emprendimientos que a veces significa simplemente andar en moto con posibilidades de matarse, Claro. para, para ir Ah, a delivery, para hacer delivery. los delivery, por ejemplo, Sí, que es una cosa que aumenta mucho. Bueno, sí. y que lo sienten ahí los trabajadores eh, como una cuestión, curiosamente, en la cual no se sienten explotados, se sienten libres, pueden dedicar a otras cosas el tiempo, y entonces se produce el problema que no le más las formas anteriores del trabajo llevaban a demandas colectivas y políticas. Actualmente eso más bien está en retroceso, ¿o no? Sí, a ver, sí y no. O sea, por un lado sí, porque efectivamente, por ejemplo, el autoempleo y el autoempleo que uno observa, por ejemplo, el trabajo de libre, efectivamente ha crecido, pero en la actualidad la fuerza de trabajo en Chile sigue ¿Mm? siendo el 80% sigue siendo asalariado. Asalariado. Entonces, efectivamente eso, digamos, ocurre, pero también en general lo que uno observa, al menos en Chile, es que el porcentaje de autoempleados o autoempleadas se ha mantenido más o menos estable alrededor del 20%. Es importante eso, pero se ha mantenido estable. Y es importante porque eso naturalmente afecta las posibilidades de organización colectiva. Es muy difícil organizar a trabajadores autoempleados y sobre todo en sistemas con relaciones laborales, en sistemas de relaciones laborales como el chileno, donde los sindicatos solo pueden negociar dentro de la empresa y donde no pueden extender los beneficios o los resultados de la negociación colectiva a trabajadores que no estén en esa empresa. Eso es, digamos, es un problema. Ahora, ¿qué ha ocurrido también bueno, en Chile en particular, y también en otras partes del mundo, por cierto? Es que también hay una debilidad política de los sindicatos asociada a la disociación que tú señalabas entre partidos y sindicatos y también partidos y movimientos sociales en general. Eso, bueno, ha sido la norma, sobre todo desde los años 90 en adelante, y en Chile ha tenido consecuencias muy importantes porque en contextos de debilidad institucional, los partidos eran una herramienta muy importante para los Así sindicatos es. para poder acceder al sistema político, para poder movilizarse políticamente. De hecho, No, pero hay no evidencia. solo para los sindicatos, también Bueno, para el sí, movimiento estudiantil. El movimiento sí, estudiantil claro, era un movimiento que se expresaba fundamentalmente a través de partidos durante claro. largas Sí. décadas. Sí, sí. En el caso chileno, durante el siglo XX, el contraste con países como México o Argentina es sustancial porque a diferencia de esos países, la legislación laboral en Chile siempre ha sido restrictiva con los sindicatos. Por ejemplo, ha restringido la negociación colectiva dentro de la empresa, ha promovido la aparición de múltiples sindicatos dentro de la empresa. En general, la legislación antes de la dictadura y, por supuesto, desde la dictadura en adelante, ha promovido la fragmentación de la organización sindical. En esos contextos, la alianza con partidos políticos era fundamental para poder organizarse por sobre la empresa, para que los sindicatos tuvieran capacidad de organización, por ejemplo, sectorial, en ramas de actividad económica en general. Bueno, eso es algo que ha afectado mucho, sobre todo desde los años 90 en adelante, porque los aliados políticos de los sindicatos ya no, digamos, no están ahí tan preocupados de organizar a los sindicatos y de formar políticamente a los sindicatos. Ahora, ¿qué ocurre en Chile en particular? Y qué es lo que yo creo que es interesante? Es que a pesar de eso, el movimiento sindical o la afiliación a sindicatos sigue siendo una instancia muy importante de politización en el lugar de trabajo. Por ejemplo, en investigaciones que yo he hecho, yo he podido ver que los trabajadores sindicalizados en general no se identifican con partidos políticos, tal como ocurre en el resto de la sociedad. Sin embargo, los trabajadores sindicalizados y las trabajadoras sindicalizadas
tienen mayor propensión a debatir de política, tienen mayor propensión a participar en acciones políticas fuera del lugar de trabajo, por ejemplo, en marchas, en protestas, tienen mayor disposición o prevención incluso a tener cierta como cultura política que los separa del resto de los trabajadores no sindicalizados. Entonces los sindicatos siguen siendo espacios de politización importantes a pesar de la separación entre partidos y sindicatos, que es la norma tanto en Chile como en el resto, como en otras partes del mundo. Hay Y excepciones, por cierto, pero esto último que tú señalas, y ya, digamos, entrando a nivel general, pero también ya en el mm, caso chileno, significa que ese proceso mayor de politización a través de la organización sindical eh, significa una adhesión a, a una determinada línea general que se mantiene o significa básicamente búsqueda de respuesta a distintos problemas en la cual, por ejemplo, la relación que tenían normalmente los mm, sectores obreros con la izquierda se tiende a perder, ¿o sí, no? En el caso de Chile, porque en otros países sí es así. ¿Eh? sí. Más importante de las fuerzas de derecha autoritaria son de los sectores, digamos, laborales que antes votaban por la izquierda. Sí, en el caso chileno ocurre algo bien particular, porque la cultura de los sindicatos sigue siendo de izquierda, si uno quiere decirlo así. O Ya. sea, por ejemplo, si uno analiza encuestas, uno ve que en general que los quienes están sindicalizados tienen mayor propensión a identificarse con la izquierda. Ahora, ¿qué es lo que ocurre al mismo tiempo? También existe una desafección muy importante con los partidos políticos, incluyendo los de izquierda. Entonces, lo que uno ve en los sindicatos, que por ejemplo muchas veces pueden haber dirigentes sindicales que son militantes de partido, no siempre, pero pueden haber. Ahora, la posición de los dirigentes sindicales de base que son militantes de partido es más o menos una posición como incómoda porque por una parte son militantes de partido, pero por otra parte, gran parte de sus bases son muy reticentes a la vinculación con partidos políticos. Entonces, ese es como un fenómeno bien paradójico que ocurre en el A ver, caso chileno en particular. es gente que de alguna manera se identifica con algún partido, pero que no quiere, digamos, ni recibir órdenes, ni tampoco, o sea, que quiere mucha autonomía respecto al partido. Los dirigentes sindicales, sí, sí, en general son muy recelosos, los que son militantes son muy recelosos de la autonomía, sí, Ya. pero a nivel de los sindicalizados o las sindicalizadas de base, ¿Mm? yo diría, ¿Mm? existe cierta cultura de izquierda, pero existe mucha desafección con los partidos políticos, incluyendo Ya. los de izquierda. Por lo tanto, existe desconfianza a, por ejemplo, el establecimiento de vínculos orgánicos con partidos políticos, o incluso existe desconfianza con, por ejemplo, organizaciones tradicionales como la CUT, porque se la ve muy vinculada a partidos políticos, a pesar de que no sea tan así, pero esa es la Y eso imagen se que ha se tiene. expresado, por ejemplo, en el caso chileno, se ha expresado en posiciones, digamos, más como como en el caso europeo, por ejemplo, hacia sectores de derecha, por ejemplo. Sí, ya, eso es interesante. Yo cuando hablo con esto más como a nivel de conocimiento anecdótico, cuando yo hablo con dirigentes sindicales de estos muchos sectores, algunos me dicen de que ellos ven que hay cierto, digamos, hay un perfil nuevo de sindicalista que tiene ideas de derecha, por decirlo así. Por ejemplo, que mira con recelo la migración, pero yo creo que estamos lejos de lo que ocurre en algunos países de Europa, donde, por ejemplo, existen sindicatos que son abiertamente de derecha, o existen dirigentes sindicales que están alineados con partidos de derecha. Eso, al menos en Chile, yo no veo que ocurra, al menos por ahora. Y yo creo que tiene que ver con, con que la cultura política del movimiento sindical, a pesar de todo lo que ya hemos hablado, sigue estando muy arraigada como en la izquierda política. Entonces, sí, para complementar eso, yo creo que Sí. ahí la tarea que tienen, o digamos la tarea pendiente, es de los partidos políticos de centro izquierda o de izquierda, que producto, digamos, de su transformación ideológica, del campo de prioridades electorales,
como que no consideran mucho al movimiento sindical como un espacio de, digámoslo así, de articulación política, si uno lo compara con el periodo, digamos, pre-73. Pero los sindicatos siguen siendo un espacio de debate político y de politización que es relevante, a pesar de la debilidad de los sindicatos. Cuando tú dices debilidad de los sindicatos, eh, Es poca ¿en capacidad qué se- negociadora y poca capacidad de movilización. ya, ¿y a qué se debe eso? ¿A qué se debe? Porque de alguna manera la capacidad negociadora tenía que ver también con la vinculación política en otra época. Sí. Sí, bueno, además, parte de la explicación es la disociación entre partido y sindicato. Ahora, esa es la explicación política. Ahora, en el aspecto institucional, por supuesto que lo que siempre se dice, digamos, una causa de la debilidad de los sindicatos es la persistencia de los aspectos centrales del plan laboral de 1979. Por Ya, ejemplo, legislación que permite y que de hecho promueve la proliferación de múltiples sindicatos dentro de la empresa. Eso se traduce en que en Chile existan muchos sindicatos, algo así como se calcula 12.000 en el sector privado, que en promedio tienen, muchas veces compiten entre sí dentro de la empresa y que tienen, como son pequeños, tienen poca capacidad de paralización ante una eventual huelga, por ejemplo. Ese, ya, pero cuando uno de esos sindicatos, por ejemplo, decide que quiere ir a la huelga, ¿qué pasa con los otros? el resto de la empresa sigue trabajando. Los otros No, pero sindicatos, quiere decir que los sindicatos pueden por sí mismos decidir, no en relación con los es que, otros. es que Es, es que la huelga en la legislación chilena ocurre solo dentro, la huelga legal, por decirlo ¿Mm? así, ocurre dentro del proceso de negociación colectiva y está altamente reglamentada. No es Ya, como que los trabajadores o el sindicato digan nos vamos a huelga y mañana se paraliza. ya. Generalmente Entonces, en la es en el huelga, momento de la negociación entonces que claro, sí. se En- decide. claro, si es que no hay acuerdo entre las partes, el sindicato llama, hay una votación, se decide la huelga y después de un par de días la huelga se puede hacer efectiva. Lo que ocurre es que, por ejemplo, no sé, en una empresa grande como un gran supermercado, un sindicato puede decidir ir a huelga, pero junto a ese sindicato existen, no sé, 10 sindicatos más que como lo están negociando colectivamente, no pueden irse a huelga. Asimismo, existen trabajadores temporales o trabajadores subcontratados que, que no tienen un derecho a sindicalizarse dentro de esa empresa y por lo tanto en el fondo es un sistema altamente fragmentado, un sistema descentralizado porque opera dentro de la empresa y altamente fragmentado porque establece límites para la articulación, digamos, horizontal entre sindicatos. Ese es un problema fundamental que existe en Chile y que hasta el día de hoy no se ha resuelto. Ahora, sí, porque tenemos que ir terminando, eh, quisiera volver a la reflexión de lo que conversamos inicialmente sobre las transformaciones en el trabajo y cómo ello van a afectar a los sectores trabajadores. Eh, ¿Cuánto de eso se ha pensado y avanzado en el caso chileno? Es evidente que respecto de las condiciones, cuando uno piensa, por ejemplo, en el último gobierno, ¿no es cierto?, de las condiciones de trabajo, han habido avances, productos tanto de las luchas como de lo que fueron las políticas de gobierno. Pero cuando uno piensa respecto a la transformación o revolución tecnológica que hablamos anteriormente, que de alguna manera va a cambiar todas las formas de trabajo. ¿Cuánto se ha avanzado en Chile en esa materia de pensar lo que viene? Sí, o sea, mi impresión es que se ha avanzado poco. Y se ha avanzado poco porque cuando se ha intentado regular de alguna manera o debatir sobre la necesidad de regular ciertas industrias emergentes, no existen actores constituidos, como los sindicatos, por ejemplo, que participan activamente en la formulación de políticas públicas. Doy un ejemplo. Digamos, el último año, un gran logro legislativo fue la regulación de, el trabajo de plataforma en Chile. Ahora, en el papel fue un logro, pero en la práctica
no resolvió gran parte de los problemas que originalmente dieron origen al debate legislativo. Por ejemplo, la definición de los trabajadores como de plataforma, como autoempleados o como asalariados. En la práctica, la legislación no resolvió eso, que era la demanda central de, bueno, de los sindicatos, pero también de gran parte de expertos que en el fondo apuntan a que para poder integrar a ese tipo de trabajadores a los sistemas de protección social o a los sistemas de derecho laboral, es necesario reconocerlos como trabajadores. Bueno, eso, la legislación se aprobó, pero en la práctica no pudo resolver eso. Entonces, ¿Cómo? ¿Qué significa no reconocerlos como trabajadores? es que en el fondo el debate que está detrás de ese tipo de trabajo es si los trabajadores son asalariados o de alguna manera tienen vínculo o tienen relación de subordinación con la plataforma, que es la que en el fondo, la que los, comillas, contrata a través de la aplicación, o si ellos son derechamente autoempleados que venden sus servicios en el mercado a través de la plataforma. En Ah, Europa, es el gran debate. En Europa, bueno, en España es donde más se ha avanzado en eso y se reconoció el carácter, la relación de subordinación y de dependencia de los trabajadores y las trabajadoras de la plataforma, lo cual tiene una serie de para la extensión de derechos. De eso, trabajadores, efectivo. claro, son trabajadores, Ah, sí. Sí, entonces, lo que se está debatiendo ahora es cómo esos trabajadores se integran a los sistemas de negociación colectiva con representación sindical y así sucesivamente. En Chile se dio ese debate, se aprobó una ley, pero la ley no resolvió en la práctica eso. Entonces, en ese contexto se ha avanzado poco. Ahora, se ha avanzado menos respecto a temas como, por ejemplo, la automatización. Por ya. ejemplo, en qué condiciones se puede implementar tecnología para automatizar procesos de trabajo y cómo en el fondo, o quién se hace cargo de los costos que eso va a tener, porque eso sin duda va a tener costos, por ejemplo, pérdida o reconversión de puestos de trabajo. Lo que yo creo que es relevante en estos contextos es que, o lo que muestra la evidencia, ese tipo de debates son fructíferos cuando existen actores empresariales y sindicales que están constituidos y que participan en espacios de negociación y de debate. En Chile eso no es así, porque, bueno, nuevamente, una de las consecuencias del plan laboral del 79 es que los sindicatos tienen poca capacidad de, digamos, organización sectorial o nula capacidad de organización sectorial y por lo tanto los sindicatos no pueden incidir en políticas públicas de manera robusta. Y que los empresarios no están muy dispuestos a Claro, precisamente ser la, junto al Estado y a los trabajadores organizados, la tercera parte que aporte en esto, más bien claro, ofensivo. claro. Sí, eso no Bueno, ocurre. Entonces, hay muchos desafíos por delante, creo yo. bueno, muchas gracias, Pablo, porque realmente ha sido súper interesante y de cosas que uno sabe que están pasando, pero no las ha como visualizado y descrito tan bien como tú lo has hecho. Así que muchas gracias y muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditores y auditores, y será hasta la próxima semana. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile.